Bienvenidos a The Debate, un espacio de rigor intelectual donde examinamos un mismo texto a través de prismas contrastantes. En nuestra sesión de hoy nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante análisis propuesto por el canal Pequeñas Historias Bíblicas Animadas. Específicamente, vamos a desgranar su lectura sobre el libro segundo de los Salmos, que abarca los capítulos del 42 al 72. Y fíjate que lo verdaderamente cautivador de esta exposición no es que traten estos textos como mera poesía antigua, sino que los presentan como una auténtica radiografía espiritual de nuestra generación. Totalmente de acuerdo. Es un placer estar aquí para profundizar en este material. La premisa del canal es, de hecho, tremendamente audaz. Toman oraciones milenarias y las aplican a una sociedad contemporánea que, reconozcámoslo, se percibe a sí misma como exhausta, ansiosa y bastante desorientada. Exacto. Y eso nos lleva directamente a la pregunta central que queremos explorar a fondo hoy. El análisis del canal Pequeñas Historias Bíblicas Animadas demuestra que los salmos son fundamentalmente una especie de terapia interna diseñada para salvaguardar la salud mental y emocional del individuo moderno o, por el contrario, revela que su verdadero propósito es establecer un marco inquebrantable de orden moral, justicia objetiva y liderazgo ético para la sociedad en su conjunto. Es una tensión, francamente fascinante. Lo es. Para posicionarnos desde el principio, yo sostendré que la brillantez de la exposición del canal reside precisamente en cómo aplica los salmos como un remedio psicológico individual frente a la ansiedad, la depresión y la necesidad de validación en la era digital. Ya, lo entiendo. Pero yo argumentaré que esa visión individualista se queda corta, ya que el material del canal demuestra que los salmos ofrecen, ante todo, un manifiesto contra el relativismo social, exigiendo justicia estructural, verdad objetiva y un liderazgo ético. A ver, empecemos delineando un poco más estas posturas. Cuando examino el análisis que hace el canal, veo un enfoque que está profundamente arraigado en la condición humana, pero a un nivel estrictamente individual. El canal utiliza el Salmo 42 con esa imagen tan poética de «como el ciervo desea el agua» para ilustrar la tremenda sed emocional de la sociedad de hoy. Una sed que, según el material, intentamos apagar con sustitutos, ¿verdad? Exactamente. El canal acierta de pleno al diagnosticar que la gente busca saciar esa sed de propósito y de identidad a través de las redes sociales. El entretenimiento incesante, las compras compulsivas, esa validación constante. Y trágicamente, el individuo se queda igual, deshidratado emocionalmente. Lo que me resulta brillante de esta perspectiva es cómo legitima la crisis de salud mental que vivimos. ¿En qué sentido crees que la legitima? Hombre, nos recuerda que el salmista admite sin tapujos: «¿Por qué te abates, alma mía?». Si lo piensas, esto resuena exactamente como los síntomas clínicos de la ansiedad o la depresión contemporáneas. Vivimos en una cultura de positividad tóxica, donde todo tiene que ser un escaparate perfecto. El canal argumenta que este salmo nos libera para quitarnos la máscara y decir: «Estoy abatido, no puedo más». Bueno, lo abordo desde una perspectiva distinta. A ver, no niego el componente emocional, por supuesto, pero si nos quedamos únicamente en la terapia interna, estamos ignorando la denuncia monumental que hace el texto sobre el colapso de la sociedad en su conjunto. El material de Pequeñas Historias Bíblicas Animadas avanza rápidamente hacia una condena explícita de una cultura que ha rechazado la autoridad y la verdad. Pero, ¿no crees que esa falta de verdad se manifiesta primero como una crisis de identidad personal? Se manifiesta ahí, claro, pero el origen es estructural. Tomemos como referencia el análisis que hace el canal del Salmo 43. Ahí el clamor es: «Envíame tu luz y tu verdad». El material señala, y me parece un diagnóstico finísimo, que hoy la gente pide señales al universo o busca motivación. Es el lenguaje típico de la autoayuda. Pero el texto no ofrece eso. Exige verdad objetiva, porque una sociedad que rechaza la verdad termina en la más absoluta confusión. Entiendo por dónde vas. Es ese salto de lo individual a lo colectivo. Justo. Y el canal profundiza en esto al abordar los Salmos 47 y 48, que hablan del reinado de Dios. Aquí es donde la visión meramente terapéutica se desmorona a favor de la estructural. El canal expone que la sociedad moderna vive como si no hubiera una autoridad superior,
como si cada persona fuera su propio rey. El famoso relativismo moral del que hablabas en tu introducción. Exacto. Hoy cada individuo quiere dictaminar. Yo decido lo que es verdad. Yo decido mi propia moral. Claro, sobre el papel esta suena como la cúspide de la libertad individual. Pero el material concluye de forma tajante que el resultado es el caos social. Cuando todo se vuelve relativo, la justicia se reduce a una mera opinión en Twitter. Por tanto, el texto advierte a una civilización que se está autodestruyendo. No solo busca consolar al individuo deprimido. Vale, entiendo por qué piensas eso, y te compro que hay un componente de denuncia social. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre ese caos que mencionas. Tú lo enmarcas como un problema de rebelión sociopolítica. Pero si seguimos el hilo de pequeñas historias bíblicas animadas, ellos abordan este caos desde el impacto psicológico que el ritmo acelerado tiene sobre la mente moderna. ¿Te refieres a la lectura que hacen del Salmo 46? Precisamente, el material califica ese salmo como un pilar para el mundo moderno. Toman el famoso versículo «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y fíjate que no lo interpretan como un mandato político o dogmático, sino como una rebelión directa contra la cultura del burnout. Ese ritmo actual que nos empuja a producir, competir, opinar y reaccionar constantemente. Sí, el exceso de información. Claro, el caos del que hablan es el ruido mental. Me encantó la analogía que hace el canal con el relato de Jesús calmando la tempestad. La tempestad externa, la sociedad, puede ser ensordecedora, pero el texto ofrece una técnica de paz interior. Es un refugio emocional. Cuando el canal dice que cuando vives acelerado tu mente se llena de ruido y tu corazón pierde paz, están describiendo el estrés crónico. La quietud aquí es un refugio terapéutico para un cerebro hiperestimulado. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea del todo. Y déjame decirte por qué. Esa lectura puramente de mindfulness diluye muchísimo la fuerza del análisis del canal. Cuando el Salmo 46 dice «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», el canal especifica claramente que esto no es un llamado a vaciar la mente en una sesión de meditación zen. Entonces, ¿cómo lo encuadran? Dicen textualmente que es para recordar quién manda. Esa es una afirmación de autoridad soberana, no un ejercicio de respiración para bajar las pulsaciones. El canal advierte que la sociedad está profundamente frustrada porque sale a exigir justicia, pero lo hace sin un fundamento moral sólido. Exigen justicia estructural en un mundo donde previamente han decidido que la moralidad es relativa. Ya, pero esa frustración sigue generando un enorme malestar psicológico individual. Sin duda. Pero es un síntoma de un problema sociopolítico. El caos, esa tempestad de la que habla el canal, no es solo el agobio de tener 100 correos sin leer en la bandeja de entrada. Es el caos de una civilización que ha perdido su norte ético. Al vivir de espaldas a una autoridad superior, la estructura se desintegra. Así que el refugio del que hablas no es una burbuja psicológica. Es someterse a un orden objetivo en medio de la anarquía. Es un punto muy interesante, aunque yo volvería a llevar el foco a la psique humana, al observar cómo el canal trata el tema de la culpa y la restauración. Y aquí creo que el enfoque en la salud mental se vuelve innegable. Hablar del Salmo 51, imagino. El arrepentimiento de David. Así es. Miremos el tratamiento magistral que hace el canal de esa caída de David. Lo presentan como una herramienta indispensable contra la culpa crónica. En nuestra sociedad, la culpa y la vergüenza son epidemias silenciosas y destructivas. Lo que el material destaca es la enseñanza de asumir la responsabilidad, pero de manera genuina, sin las excusas típicas de hoy. Las típicas disculpas de relaciones públicas, ¿no? El famoso «lo siento si alguien se ha sentido ofendido». Exacto. David no dice «reaccioné así por mi trauma de la infancia» o «es que yo soy así». Él asume la caída de frente. Crea en mí un corazón limpio. Y el canal aplica esto maravillosamente a la vida moderna, hablando de aquellos que llevan una doble vida o lidian con adicciones secretas. El arrepentimiento aquí no busca calmar a las masas, es un cambio de dirección vital, interno, diseñado para sanar el alma. El perdón verdadero sana la mente, liberando al individuo de las cadenas de su propia vergüenza oculta. A ver, ese es un argumento convincente. Te reconozco que la exposición sobre la culpa crónica es brillante. Pero, ¿has considerado cómo el canal contrasta esto inmediatamente con uno de los fenómenos sociales más destructivos de nuestra era? ¿Te refieres a cuando pasan a la esfera pública? Exactamente. Sí, hablan del arrepentimiento en el Salmo 51, pero lo sitúan deliberadamente en contraste con el exterior. El material hace un diagnóstico lapidario.
Dice que la sociedad moderna tiene un problema inmenso porque o normaliza el pecado o cancela a la gente para siempre. Esta es una crítica frontal a la cultura de la cancelación. Es verdad que tocan ese extremo polarizado de nuestra cultura. Y no se quedan ahí. Para entender esto, el canal nos lleva a los Salmos 52 al 58. Aquí es donde el análisis demuestra que el texto ataca el comportamiento público, el linchamiento. Introducen una metáfora que me parece aterradora por lo precisa que es. Hoy, la lengua es teclado. Esa frase resume perfectamente la toxicidad de las redes. Totalmente. Hablan de la mentira que se hace viral, del chismorreo, de la difamación, del odio desmedido. Vivimos en una era donde una acusación en la plaza pública digital puede destruir la carrera y la vida de alguien, bajo el aplauso ensordecedor de miles de me gusta. El canal está advirtiendo que Dios juzga lo que la sociedad aplaude. No es solo una sesión de terapia sobre cómo perdonarse a uno mismo, es una condena profética contra una estructura social de manipulación y violencia verbal. Fíjate que no me convence esa línea de razonamiento como argumento puramente estructural. ¿Por qué no? Es un problema claramente social y colectivo. Porque incluso cuando el canal aborda ese comportamiento atroz en las redes sociales y la maldad del entorno, el foco de la solución sigue siendo cómo esto genera heridas emocionales en la víctima y cómo ésta encuentra sanidad. Llevó el debate a los Salmos 55, 56, 62 y 63, que el material también examina con lupa. Donde se habla de la traición y el miedo. Exacto. El canal subraya el dolor emocional extremo provocado por la traición de amistades, familiares o líderes. Y frente a eso, la aplicación que extraen sigue siendo íntima. Dios no se escandaliza con tu dolor, te dicen. Puedes llevarle a Dios lo que te rompió. Abordan de lleno una dolencia absolutamente contemporánea, la cultura del miedo crónico. El miedo a la economía, al futuro. Al rechazo, a la soledad. El consejo que extraen del Salmo 56, ese «En Dios confiaré, no temeré», es que el miedo no se vence con negación ni distracción frente a una pantalla, se vence con confianza interna. Y el clímax de esta idea llega con el Salmo 63, abordando la obsesión moderna por la identidad. ¿Donde buscamos nuestro valor en lo que opinan los demás? Claro, el famoso «¿qué piensan de mí?». Buscar valor en un número de seguidores o en un comentario. La respuesta de los Salmos, según esta interpretación, es que tu identidad descansa en Dios. Cuando comprendes eso a nivel psicológico e individual, logras el verdadero descanso. Por eso insisto en que toda la exposición está orientada a rescatar al individuo del colapso emocional, más que arreglar la política o la sociedad. Y sin embargo, el análisis que hace Pequeñas historias bíblicas animadas, del libro segundo de los Salmos, no termina en ese refugio personal. Ahí es donde creo que mi argumento cobra más peso. Culmina en una visión expansiva, exigente y profundamente social, específicamente cuando abordan los Salmos 67 y 72. ¿Cómo interpretas el papel de esos textos en el argumento global del canal? Como el clímax ineludible del orden social. El canal argumenta que el Salmo 67 corrige radicalmente el egoísmo moderno. Fíjate que gran parte de esa ansiedad de la que hablas proviene de una búsqueda muy narcisista de bienestar. La gente quiere la bendición, la paz y la prosperidad puramente para sí misma. Pero el texto enseña que la bendición tiene un propósito estructural: impactar, servir e iluminar a los demás. Vale, te concedo que ahí hay un giro claro hacia el prójimo. Y el broche de oro de todo este bloque es el Salmo 72, que está dedicado íntegramente al liderazgo ideal. El canal es explícito al decir que este texto es modernísimo. Aborda la justicia, la integridad, la defensa incondicional del pobre y la protección del débil. Argumentan, sin rodeos, que cuando el liderazgo se pudre, la sociedad sufre. Y cuando el liderazgo es justo, la gente respira. Es una afirmación muy potente, la verdad. Es demoledora y la aplican directamente a quienes ostentan el poder hoy. Políticos, corporaciones, pastores, jueces. Exigen que la influencia se use para servir y no para aplastar. Lo que te planteo es que el verdadero descanso individual del que hablas es insostenible si la superestructura de la sociedad está corrupta. El objetivo final de estos salmos, según el canal, es establecer un orden donde la compasión y la justicia objetiva gobiernen las jerarquías de poder. No puedes tener paz mental si el sistema te aplasta. Es un punto de vista sumamente sólido.
Creo que al final lo que verdaderamente resalta en el análisis del canal Pequeñas Historias Bíblicas Animadas es su inmensa capacidad para rescatar textos escritos hace milenios y destilar de ellos aplicaciones prácticas y tangibles. Desde mi perspectiva, la genialidad de su lectura radica en ofrecer un salvavidas a la persona agobiada por el exceso de información y la tiranía de la inmediatez. Las aplicaciones prácticas que mencionan son muy aterrizadas, ¿sí? Totalmente. Sugieren cosas como hacer 10 minutos de silencio diario alejados por completo de las pantallas, o tener la valentía psicológica de nombrar nuestra propia sed emocional en lugar de taparla con consumismo. Proporcionan un mapa de ruta que me parece indispensable para recuperar la salud mental y anclar nuestra identidad muy lejos del escrutinio y la validación de las redes sociales. Por mi parte, sostengo que, si bien esas aplicaciones personales son indudablemente valiosas e impactantes, la fuerza gravitatoria de ese análisis demuestra que transformar nuestro entorno requiere más que introspección. Requiere que frenemos en seco el relativismo moral, que seamos profundamente responsables de nuestras palabras en el espacio público. Recordando que la lengua es el teclado, como bien decías. Exactamente. No podemos participar en linchamientos digitales y luego buscar paz mental. Y sobre todo, el texto exige que demandemos justicia, verdad objetiva y compasión inquebrantable a quienes ostentan cualquier grado de influencia y liderazgo en nuestra sociedad. ¿Sabes? Creo que en este punto podemos encontrar una valiosa convergencia en la lectura que hace el canal. Escuchándote, me doy cuenta de que ambos reconocemos que el material subraya una verdad ineludible. Una sociedad justa, estructurada éticamente y libre de corrupción, debe, de forma necesaria, comenzar con individuos que han sido transformados y sanados desde su interior. Completamente de acuerdo. La sanidad personal de la que tú hablas y la responsabilidad social que yo defiendo no son fuerzas excluyentes en este texto. Son engranajes de un mismo mecanismo de restauración humana. Si el individuo está roto, la sociedad se pudre. Y si la sociedad es tiránica, el individuo no puede sanar. Es una síntesis perfecta. Por ello, invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre estas dos dimensiones y, muy especialmente, sobre las 5 aplicaciones prácticas que plantea el material original de Pequeñas Historias Bíblicas Animadas. Que a modo de resumen serían atreverse a nombrar la propia sed emocional, practicar ese silencio diario, buscar un arrepentimiento real que cambie nuestra dirección, cuidar el impacto destructivo o constructivo de nuestro teclado en la esfera pública y, finalmente, aprender a descansar nuestra identidad en algo más trascendente que los me gusta. Queda en cada uno de vosotros explorar más a fondo los matices de esta obra y decidir qué faceta de este extraordinario análisis resuena con mayor urgencia en su propia realidad contemporánea. Ha sido un análisis verdaderamente estimulante. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Nos encontraremos nuevamente en la próxima entrega de The Debate.